La primera vez que sospeché algo fue cuando escuché su risa. Estaba en el baño del restaurante Casa Rafa en Logroño, limpiándome una mancha de vino tinto del pantalón, cuando escuché a Clara reírse como hacía tiempo que no la escuchaba. Esa carcajada aguda, sincera, con esa respiración entrecortada que le salía solo cuando algo de verdad la hacía feliz. El problema era que no estaba conmigo. Yo estaba en el baño. Y ella estaba en la mesa, con mis compañeros de trabajo. Era la cena de empresa de mi curro. Yo había insistido en que viniera, aunque no conocía a nadie. Pensaba que así se animaría un poco, que nos vendría bien salir. Ella había estado rara las últimas semanas, distante. Me lo achacaba al estrés. Yo, idiota, me lo creí. Cuando salí del baño, me encontré con la escena, Clara, inclinada hacia el otro lado de la mesa, hablándole al oído a Rubén, mi compañero de almacén, ese que siempre va con camisas 3 tallas pequeñas y que se pasa el día entrenando en el gimnasio. Ella le tenía la mano en el antebrazo, y él no se apartaba. Al contrario. La miraba con esa sonrisa ladeada que usa cuando quiere parecer gracioso. Me senté sin decir nada. La conversación continuó como si yo no existiera. Clara apenas me miró. Y Rubén, con todo el descaro del mundo, me ofreció una copa de vino como si nada. Yo brindé. Pero por dentro ya estaba ardiendo. No soy celoso. Nunca lo he sido. Pero esa noche, cuando llegamos a casa, Clara no dijo ni una palabra en todo el trayecto. Ni una. Se desmaquilló rápido, se metió en la cama, y se durmió de espaldas. Yo me quedé en el salón, con el abrigo todavía puesto, mirando el techo y pensando, ¿me estoy volviendo loco, o esto ha empezado a oler a mierda? Y no, no era el vino. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en esa imagen en el restaurante. No era una escena escandalosa ni un beso robado en un rincón oscuro, pero había algo en cómo se tocaban, en cómo se miraban, que me hervía la sangre. No era la típica complicidad amistosa que se da entre conocidos forzados a compartir mesa, no era cortesía ni simpatía de compromiso, era algo más. Y lo peor de todo es que Clara no intentó disimular nada. A la mañana siguiente actuó como si la noche anterior no hubiese pasado. Se preparó un café, me preguntó si quería tostadas y me habló del precio de la fruta en el mercado como si estuviésemos en una jodida telenovela de sobremesa. Yo respondí lo justo. Pero esa normalidad impostada me dejó más inquieto que cualquier escena dramática. Esa frialdad, ese desapego fingido, era exactamente lo que me hizo sospechar aún más. No le dije nada, no pregunté, no solté ningún comentario sarcástico. Lo que hice fue observar. Nunca había sido bueno para esconder emociones, pero esta vez hice un esfuerzo. No porque fuese un estratega, sino porque necesitaba entender qué estaba pasando sin que ella levantara la guardia. Esa tarde le dije que me quedaría en casa porque tenía que revisar unos informes. Era mentira, claro. La seguí cuando salió del portal. Pensaba que iría al supermercado o a ver a su madre, pero no. Caminó unos 10 minutos hasta la Plaza San Miguel, se detuvo frente a una cafetería moderna, una de esas que venden cafés con nombres ridículos y sillas incómodas que parecen de guardería. Allí, en una de las mesas de la terraza, la esperaba Rubén. Sin camiseta ajustada esta vez, pero con la misma sonrisa de medio lado. Cuando la vio llegar, se levantó y la abrazó. No fue un abrazo largo, pero tampoco fue el tipo de saludo que se da entre conocidos del trabajo. Ella sonrió, esa sonrisa con dientes que ya no usaba conmigo, y se sentaron. No pude escuchar la conversación desde la distancia, pero lo vi todo. La forma en que ella le miraba fijamente mientras hablaba, cómo jugaba con la cucharilla del café como si estuviese nerviosa, cómo se reía tapándose la boca con la mano, una manía que solo le salía cuando a alguien realmente le gustaba. No me quedé más de 20 minutos.
No podía seguir mirando. Me fui andando sin rumbo fijo, intentando ordenar mis ideas. En ese momento no sentí rabia, ni celos, ni siquiera tristeza. Lo que sentí fue una mezcla jodida de incredulidad y una especie de calma anestesiada. Como si mi cerebro hubiese decidido protegerme dejándome sin emociones fuertes, como si todo lo que estaba viendo fuese parte de la vida de otro tipo, no la mía. Esa noche no le dije nada. De hecho, llegué antes que ella, me duché, preparé la cena y fingí ver un documental que ni siquiera estaba entendiendo. Cuando entró por la puerta, lo hizo sin hacer ruido, dejó el bolso en el recibidor y me saludó con un beso en la mejilla como si lleváramos años actuando en una obra de teatro. Me preguntó qué había para cenar. Le dije que lasaña. Me dio las gracias. Fin del acto. Pasaron 3 días sin cambios. 3 días en los que fingimos una convivencia que ya no tenía ningún sentido. Durante esos días, intenté buscar pistas más concretas, una prueba que me diera la certeza de que no estaba exagerando, de que no era simplemente un marido paranoico. Pero no hubo mensajes sospechosos, ni llamadas raras, ni conversaciones a media voz. Clara era lista. Si estaba teniendo algo con Rubén, lo hacía fuera del alcance de lo digital. Y eso me tocó aún más los cojones, porque eso significaba que llevaba tiempo pensándolo, que lo había planificado, que no era un desliz. Era una traición premeditada, y eso dolía mucho más. No aguanté mucho más. El sábado, mientras ella se arreglaba para salir a tomar algo con Marta, su compañera del trabajo, la encaré. Estaba delante del espejo, colocándose el rímel con una concentración que me resultó ofensiva. Me apoyé en el marco de la puerta del baño y le dije, ¿vas a ir con Marta o con Rubén esta noche? Ella no respondió de inmediato. Parpadeó, dejó el cepillo del rímel sobre el lavabo y me miró a través del espejo. Perdona, dijo, como si no hubiera escuchado bien. Repetí la pregunta sin cambiar el tono. Ella se giró y me enfrentó directamente. ¿Qué cojones estás insinuando, Álvaro? Su tono no era de indignación, era de advertencia. Como si estuviera más molesta por la interrupción que por la acusación en sí. Estoy insinuando que desde hace semanas te estás viendo con Rubén a mis espaldas, respondí sin levantar la voz. Ella se cruzó de brazos. ¿Eso crees? ¿Tienes pruebas? ¿Fotos? ¿Mensajes? Me reí, sin alegría. No, pero tampoco las necesito. Te vi el otro día con él en la terraza. Y vi tu cara. Y eso me basta. Su expresión cambió por un segundo. No sorpresa, no culpa. Fue más bien una mirada de fastidio, como si le hubieran pillado en una mentira menor, en una trampa molesta. Y si fuera cierto, dijo finalmente, ¿qué? ¿Vas a montarme un numerito? ¿Llamar a su jefe? ¿Tirarme mis cosas por la ventana? Me dejó sin palabras. No por la confesión implícita, sino por la frialdad con la que lo soltó. Como si la infidelidad fuera un detalle insignificante, una formalidad sin importancia. Como si no estuviésemos hablando de nuestro matrimonio, sino de un retraso en la factura del gas. No sé qué voy a hacer, le dije. Pero ya nada va a seguir igual, eso seguro. Ella me miró por última vez, cogió el bolso, y se fue. Y yo me quedé ahí, en el baño, mirando el reflejo de un tipo que ya no reconocía. Pasaron 2 días sin que Clara volviera a casa. No llamó, no escribió, no preguntó por mí, no dejó ninguna nota. El domingo por la tarde, después de pasar horas mirando el televisor sin prestar atención a nada, fui a su armario y me di cuenta de que faltaban algunas cosas. No todo, pero sí lo esencial: ropa interior, 2 vestidos, su neceser de maquillaje y sus deportivas. También faltaba su pasaporte, que normalmente guardábamos en el cajón del escritorio. La conclusión era obvia. Se había ido,
no sé si para siempre, pero desde luego no era un simple enfado. Se había largado con alguien o hacia alguien. En ese momento, ya no me hacía falta saber con quién. Lo que me dolía no era que se hubiera acostado con Rubén o que me hubiera mentido, lo que me dolía era la forma, esa indiferencia absoluta, ese abandono sin una explicación, como si no valiera la pena ni una despedida, como si 20 años juntos no merecieran ni una frase de cierre. El lunes por la mañana fui a su oficina. No por celos ni por impulso, sino porque quería respuestas. Entré con calma, pedí hablar con ella en recepción, y me dijeron que estaba de baja médica desde hacía 3 días. Lo que me sorprendió no fue la baja en sí, sino la antelación con la que la había solicitado. Ya tenía planeado desaparecer antes de nuestra discusión. Me senté en el coche durante media hora sin encenderlo, mirando al frente como si fuera a aparecer de repente. Luego llamé a su madre. Siempre tuvimos una relación cordial, aunque distante. Me dijo que no sabía dónde estaba Clara, que no se había comunicado con ella desde hacía más de una semana. Le creí a medias. Colgué, y por primera vez en años, lloré. No por tristeza, sino por rabia contenida. Era como si me hubiesen sacado de mi propia vida y dejado en medio de una historia que no reconocía. Esa noche tomé una decisión. Iba a hacerle daño, no con violencia, no con gritos, sino donde más le dolía, su imagen. Clara era de esas personas que vivían obsesionadas con lo que los demás pensaban. Su cuenta de Instagram era una colección de fotos de platos bien servidos, paisajes de escapadas y frases motivacionales. Siempre aparentando felicidad, siempre sonriendo, como si su vida fuese un catálogo. Tenía un círculo social amplio pero superficial, lleno de conocidos que no sabían nada real de ella. Y eso era lo que iba a utilizar. No quería venganza barata ni espectáculo. Quería exponerla sin un solo insulto, con los hechos, con las fechas, con los vacíos de su agenda que se llenaban con la presencia de otro hombre. Contacté con una amiga en común, Silvia, una que nunca fue del agrado de Clara porque era demasiado directa. Le conté todo, sin dramatismo, solo hechos. Le dije que no estaba buscando compasión, solo que la gente supiera quién era realmente Clara. Ella, sin dudar, me dijo que ya lo sospechaba. Me pasó capturas de algunos mensajes donde Clara hablaba con ambigüedades sobre un cambio de vida, nuevos comienzos, liberarse de las cadenas del pasado. No decía nombres, pero el mensaje era claro. Ella llevaba meses preparando el terreno para desaparecer como si fuese una víctima de un matrimonio opresivo. Silvia me preguntó si quería que lo hiciera público. Le dije que no. Aún no. El miércoles por la mañana fui al gimnasio donde Rubén entrenaba. No porque quisiera enfrentarlo con golpes, sino porque necesitaba verlo cara a cara. Lo encontré en la zona de pesas, hablando con un par de colegas. Esperé a que se quedara solo, y me acerqué. Me miró con una mezcla de culpa y superioridad, como si ya supiera que lo sabía. No le dije hola, no le pregunté nada. Solo solté la frase, sabes que eres un imbécil, ¿no? Él sonrió, como si estuviera preparado para una provocación, y respondió, no te la robé, Álvaro. Ella se fue sola. Me dio asco su tono tranquilo, su forma de hablar como si todo fuese lógico, inevitable, limpio. Le dije que no estaba ahí para pelearme, que no iba a hacerle daño físico porque no valía la pena. Pero le advertí que se mantuviera lejos de mí, que no intentara provocarme ni por redes ni por terceros. Él asintió y se alejó. No hubo insultos, no hubo gritos, pero sentí que lo había aplastado solo con mi presencia. Volví a casa y me senté frente al portátil. Abrí un documento nuevo y comencé a escribir todo desde el principio. Con fechas, con detalles, con lugares. Sin adornos. Solo la verdad. Un relato de nuestra caída desde adentro, desde mi perspectiva. Lo titulé,
cuando tu esposa te deja como si fueras un mueble viejo. No lo publiqué todavía. Pero lo guardé bien. Sabía que ese texto, esa historia, iba a ser el único testigo real de lo que pasó. Esa noche Clara me escribió por primera vez desde que se fue. Un mensaje escueto: no me llames, necesito tiempo. No es culpa tuya, es algo mío. Espero que algún día lo entiendas. No le respondí. Apagué el móvil y me serví un plato de pasta que ni siquiera terminé. El apartamento estaba en silencio, y por primera vez, no sentí soledad. Sentí un foco. Sentí que había una dirección en lo que venía. Y no pensaba dar un paso atrás. El viernes a mediodía me llamó su jefe. Nunca había hablado conmigo, pero al parecer mi visita a la oficina de Clara había dejado una impresión. Me preguntó si podía acercarme un momento. Le dije que sí, aunque ya intuía de qué iba el asunto. Cuando llegué, me recibió en una sala de reuniones vacía. Era un tipo formal, de esos que hablan sin mover un músculo de la cara. Me dijo que sabía lo de la baja de Clara, que también sabía que yo había estado allí el lunes y que eso había generado algo de tensión. Me preguntó si había algún problema personal que pudiera afectar al entorno de trabajo. Me limité a decirle que Clara y yo estábamos separados, y que no tenía intención de interferir en su entorno laboral. Él asintió con seriedad, pero lo que realmente buscaba era asegurarse de que no iba a ir allí otra vez a hacer una escena. Me despedí con un apretón de manos, y mientras salía, me crucé con una compañera de Clara que me miró con esa mezcla de lástima y morbo que me repateaba el estómago. No dije nada. Ya no me interesaba lo que pensaran los demás. Esa misma tarde, fui a casa de su madre. No había hablado con ella desde el día de la llamada, pero esta vez no quería información. Quería devolverle algunas cosas de Clara, unas carpetas con papeles suyos, una caja con sus joyas baratas y un libro de cocina que le había regalado la madre y que no quería ver ni en pintura. Me abrió la puerta con cara de preocupación y me invitó a pasar. Le dije que no pensaba quedarme mucho. Me preguntó si sabía dónde estaba Clara. Le dije que no me importaba y que solo quería cerrar este capítulo. Me miró con una mezcla de tristeza y culpa, como si ella también se sintiera responsable de algo que no comprendía. Al salir, me dijo que ojalá las cosas no hubieran terminado así. Le respondí que las cosas no terminan solas, que alguien siempre toma una decisión. Subí al coche y me marché sin mirar atrás. Durante ese fin de semana, hice limpieza. No solo del piso, también del ordenador, de los marcos de fotos, del correo electrónico, de cualquier rastro de Clara en mi día a día. No quería hacer una escena de despecho ni colgar nada en redes. Solo quería que, cuando entrara por la puerta de casa, no quedara ni un rastro de ella. Cambié las sábanas, regalé los cojines de colores que ella había escogido y hasta sustituí las toallas del baño. Era un ejercicio casi mecánico, pero necesario. Mientras doblaba la ropa que había dejado atrás, la que no se había llevado por estar en la colada, me encontré una camiseta mía que solía usar para dormir. Por un segundo me detuve. Pensé en las veces que la vi usando esa camiseta, descalza, con el pelo recogido, cocinando algo por la noche mientras yo terminaba de ver algún partido. Fue una imagen breve, pero me la quité de encima como si fuera un mosquito molesto. La camiseta fue directamente al contenedor de ropa usada. No más sentimentalismos. El lunes recibí un mensaje de Rubén. Me lo esperaba tarde o temprano. Era una nota breve, no buscaba que pasara así, pero tampoco pienso disculparme. Clara y yo estamos juntos ahora. Espero que pueda seguir adelante. No le contesté. Guardé el mensaje y lo reenvié a Silvia, sin comentarios. A los pocos minutos me llamó. ¿Este gilipollas te ha escrito eso en serio? Le pregunté si creía que alguien tan básico podía escribir otra cosa.
Me ofreció quedar esa noche para tomar algo, despejarme. Acepté. No porque quisiera hablar de Clara, sino porque necesitaba ver otra cara, escuchar otra voz que no estuviera contaminada por esta historia. Nos encontramos en un bar tranquilo del centro. Silvia se pidió una cerveza y yo un vermut. Hablamos de todo menos de Clara, y se lo agradecí. Cuando terminamos, ella pagó las bebidas antes de que pudiera sacar la cartera. Considéralo un adelanto por ser el primer exmarido cuerdo que conozco, dijo riéndose. Al despedirnos, me dio un abrazo firme, de esos que no tienen doble intención ni lástima. Volví a casa caminando. No era una noche especialmente fría, pero me sentía más liviano, como si por fin hubiese empezado el proceso de borrar a Clara no solo de mi casa, sino de mi cabeza. El martes por la mañana volví al trabajo. Me concentré en terminar un par de proyectos que llevaba semanas arrastrando. Nadie me preguntó por Clara y agradecí ese silencio. Me di cuenta de que la vida seguía. Mis compañeros seguían teniendo sus conversaciones absurdas sobre fútbol, el café seguía sabiendo a agua sucia, y los atascos seguían empezando en el mismo punto. Me sentí parte del mundo de nuevo, aunque fuera desde una esquina discreta. Por la tarde, actualicé mi foto de perfil en WhatsApp. Quité la que teníamos juntos en Cádiz, en ese chiringuito que tanto le gustaba, y puse una mía, solo, en la terraza de casa. Fue un gesto pequeño, pero simbólico. Ya no éramos un nosotros. Ahora solo era yo. Y eso, por primera vez en semanas, me pareció suficiente. El miércoles por la tarde recibí un mensaje inesperado. Era de Clara. No lo esperaba, después de su silencio y su desaparición. Decía que quería hablar, que no podía dejar las cosas así, que necesitábamos tener una conversación seria, sin gritos, sin culpas, solo cara a cara. Tardé en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque no estaba seguro de si quería verla. Finalmente le puse que podía pasar por casa al día siguiente, a las 8 de la tarde, que estaría allí y que hablaríamos. No sentí ansiedad ni nerviosismo. Lo que sentí fue algo parecido al desinterés, como si por fin la historia me hubiera drenado tanto que ya nada de lo que dijera pudiera afectarme. A las 8:05 llamó al timbre. Llevaba una sudadera gris y vaqueros, sin maquillaje, sin peinarse demasiado. Parecía más pequeña, más frágil, como si el tiempo fuera distinto para ella ahora. Entró sin mirar alrededor, como si ya no reconociera el lugar. Se sentó en el sofá y me miró como si esperara una señal para empezar. Yo me senté frente a ella, con la mesa baja entre los dos, sin tocar nada, sin mover un músculo más de lo necesario. Habló ella primero. Sé que hice las cosas mal, dijo sin rodeos. Sé que no te di explicaciones, que desaparecí como una cobarde, pero no sabía cómo decirte lo que estaba sintiendo. Me mantuve en silencio, porque no tenía nada que añadir todavía. Ella continuó. No fue solo Rubén, ni una historia de cuernos como la gente piensa. Fue más largo, más complejo. Llevaba tiempo sintiéndome vacía, desconectada de todo, incluso de ti. No quiero justificarme, pero quiero que sepas que no fue algo que pasó de un día para otro. Le pregunté por qué no habló antes, por qué no me dijo nada cuando aún se podía arreglar algo. Me miró, con la voz más baja. Porque sabía que si hablábamos, tú ibas a intentar arreglarlo todo, como siempre, y yo no quería arreglar nada. Solo quería salir. Esa frase me cayó como una piedra. No por sorpresa, sino por la crudeza con la que fue dicha. Le pregunté si lo había planeado. Me dijo que no exactamente, que no hubo un momento en el que dijo a partir de ahora me voy, pero que la decisión fue creciendo, madurando, como una bola de nieve que no pudo parar. Pregunté por Rubén. Me dijo que no estaban juntos, que lo había dejado hacía unos días. No era lo que pensaba, ni lo que necesitaba.
Fue una salida, nada más. Me di cuenta de que solo quería dejar de sentirme atrapada. Él era una excusa. Me costó no reírme por lo absurdo. Le pregunté si me estaba diciendo que había destruido nuestro matrimonio por una excusa. No respondió de inmediato. Bajó la cabeza y murmuró, sí, supongo que sí. Le pregunté entonces qué quería ahora. ¿Qué esperaba de esta conversación? Me miró, y ahí por fin vi un poco de la Clara que conocía. No la mujer que me engañó ni la que se marchó sin decir adiós. Vi a la que compartió 10 años de vida conmigo. Y su respuesta fue tan inesperada como absurda. No quiero que nos odiemos. No quiero que esta historia termine con resentimiento. No estoy pidiendo volver. Solo quiero que podamos hablar sin arrastrar odio para siempre. Le pregunté si creía que eso era posible. Me dijo que no lo sabía, pero que tenía que intentarlo. Le respondí que ya no la odiaba, que ya no me dolía como antes, pero que tampoco la veía como antes. Que lo que hizo había creado un antes y un después. Que podía entender su vacío, su crisis, incluso su necesidad de escapar, pero que nunca entendería ni aceptaría la forma en que lo hizo. Que el problema no era Rubén, ni la infidelidad, ni la ruptura del vínculo, sino la falta de respeto con la que decidió terminar lo que habíamos construido. Le pregunté si quería el divorcio. Me dijo que sí. Que ya había consultado a un abogado y que no tenía intención de pelear por nada. Que no quería la casa, ni el coche, ni pensión. Solo una separación limpia, rápida, sin complicaciones. Asentí. Le dije que yo también había consultado a un abogado y que me parecía bien. Le pregunté si tenía dónde vivir. Dijo que estaba en casa de una amiga, pero que iba a buscar un sitio propio. Le ofrecí ayudarla con la mudanza si lo necesitaba. Se sorprendió, pero me agradeció. No sé por qué lo hice. Quizás por costumbre, quizás porque no quiero llevarme a la tumba la sensación de haber sido un cabrón en mi última conversación con ella. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego se levantó, recogió sus llaves del cajón donde aún estaban y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Gracias por no gritar. Gracias por no hacer esto peor. Le dije que ya no tenía fuerzas para gritar. Que ahora solo me importaba cerrar este capítulo con dignidad. Asintió y se fue. Me quedé en el sofá mirando la puerta cerrada. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Lo que sentí fue una especie de vacío práctico. Ya todo estaba dicho. Ya no había nada que arreglar, ni que esperar. Y aunque la casa estuviera igual que antes, por primera vez se sintió mía. Solo mía. El divorcio se firmó una semana después. No hubo disputas, no hubo abogados batallando entre sí, ni reuniones tensas. Fue una mañana silenciosa en una notaría del centro. Llegamos separados, firmamos sin mirarnos demasiado, nos dimos la mano, y cada uno se fue por su lado. Esa fue la última vez que vi a Clara en persona. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. No porque haya odio, sino porque ya no queda nada que decir. No éramos amigos antes de ser pareja, y después de tanto desgaste, no podíamos fingir que podíamos serlo ahora. Lo que nos unía ya no existía. No fue una ruptura explosiva, ni un cierre traumático. Fue un final que simplemente llegó y se aceptó como quien cierra una puerta sin echar la llave. Pasaron varios días hasta que me acostumbré al silencio de la casa. El primer fin de semana, noté su ausencia en cada gesto automático. Al despertar no había ruido de secador, ni aroma a café recién hecho, ni ropa colgada sobre la silla del comedor. Me sorprendí varias veces saliendo de la ducha pensando que ella estaría en la cocina, o mirando el móvil esperando ver su nombre en la pantalla. No porque la extrañara con dolor, sino porque después de años viviendo con alguien,
el cuerpo sigue esperando ciertas rutinas incluso cuando la mente ya entendió que todo cambió. Pero ese desajuste fue disminuyendo. Al cabo de 2 semanas, el silencio dejó de parecer una ausencia y se convirtió en un espacio propio. No tardé en hacer algunos cambios en la casa. Quité los cuadros que ella había elegido, tiré las velas decorativas que jamás encendíamos, cambié las sillas del comedor y me deshice de esa lámpara de pie que siempre consideré fea pero que nunca dije nada para evitar una discusión. Empecé a llenar los espacios de otra forma, sin necesidad de preguntarle a nadie si quedaba bien, sin buscar aprobación. No fue una transformación radical ni una renovación estética. Fue algo más funcional, más íntimo. Simplemente estaba haciendo de ese lugar algo mío. Lo curioso es que al hacerlo, no sentí que estuviera borrando a Clara. No tenía esa intención. No quería eliminar el pasado, solo quería construir algo que ya no estuviera atado a lo que habíamos sido. Mis amigos se enteraron con el paso de los días. Algunos me llamaron, otros solo mandaron mensajes. Nadie me preguntó detalles, y lo agradecí. Un par de ellos me invitaron a salir, a despejarme, como si una cerveza o una noche de risas pudiera ser un atajo para procesar lo que había vivido. Acepté alguna invitación, más por compañía que por diversión. La mayoría de esas conversaciones evitaban el tema de Clara, como si mencionarla pudiera romper el frágil intento de que yo estuviera bien. Pero en realidad, yo ya no necesitaba hablar de ella. Lo que necesitaba era pasar páginas sin dramatismo, sin convertir mi historia en un relato de víctima, sin necesidad de hacerme el fuerte tampoco. Una noche, mientras cenaba solo viendo un partido sin mucho interés, recibí un mensaje de Silvia. ¿Ya te acostumbraste a estar solo? Me hizo sonreír. Le respondí que sí, que ahora la nevera estaba más ordenada y que podía comer fabada a medianoche sin que nadie me criticara. Me dijo que le alegraba leerme tranquilo. Me ofreció quedar el viernes para tomar algo. Esta vez no dudé. Nos vimos en el mismo bar del centro. La conversación fluyó con naturalidad. No hablamos de rupturas ni de exparejas. Hablamos de libros, de series malas que nos gustaban, de lo que hacíamos en los ratos muertos. Fue agradable. Al despedirnos me abrazó más fuerte que la vez anterior, como si algo hubiera cambiado. Quizás sí, pero no quise analizarlo en ese momento. Al volver a casa, me senté un rato en el sofá sin encender la televisión. Pensé en todo lo que había pasado en ese mes. En cómo mi vida cambió por completo sin previo aviso. En cómo una relación larga, construida durante años, puede romperse en semanas cuando ya no hay voluntad de sostenerla. Pensé en Clara, en cómo debió sentirse antes de marcharse, en las decisiones que tomó, en lo que nos llevó hasta ese punto. Y por primera vez no sentí rabia ni decepción. Sentí una especie de comprensión, no hacia ella, sino hacia el hecho de que a veces las cosas simplemente se terminan y nadie tiene la culpa completa. Solo se terminan, porque ya no encajan, porque las personas cambian, porque el tiempo pasa y desgasta. Me levanté, apagué las luces, y me fui a dormir. No con una sonrisa, ni con tristeza, simplemente con la sensación de haber cerrado algo sin dejarlo a medias. Esa noche dormí del tirón por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente me levanté sin mirar el móvil, desayuné con calma y salí a caminar por el barrio. Era una mañana cualquiera, pero tenía algo que no había sentido en semanas, una dirección clara. Ya no estaba esperando nada, ni reconstruyendo algo que ya no existía. Solo estaba avanzando, sin más. Y así terminó todo. Sin gritos, sin aplausos, sin épicas. Solo con la claridad de saber que la vida sigue, aunque no como uno esperaba. Y a veces, eso no es tan malo como parece.